Hola, te habla el pastor David Moreno de la Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Te hago una cordial invitación por este medio para que nos visites en la página web del YouTube. Esperamos que sea una bendición a través de estos mensajes y que Dios te edifique tu vida a través de esto. Va a ser una bendición para todos nosotros. Que Dios te bendiga. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 1. Vamos a darle gracias, hermano. Yo quiero que incline su rostro y que oremos, hermanos. Padre, ilumina nuestros corazones, Señor, y ilumina nuestras mentes, Padre, para entender tu palabra. Ayúdanos a atesorar, Padre, aleluya, esto que tú quieres transmitirnos a nosotros, Señor amado, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a entenderlo, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Hemos hablado, hermanos, que Juan ya se encontraba el libro de Marcos, ya se encontraba el libro de Mateo, hermanos. Aunque el libro de Marcos fue el primero que se escribió, y usted dirá, bueno, ¿por qué lo escribieron así? Hermanos, hay razones, porque primero, hermano, Mateo es presentado a Cristo como el Mesías y como el rey, hermanos, más que todo, como el rey de los judíos. Pero Marcos fue el primer libro, pero en la manera que lo tenemos está Mateo, Marcos, Lucas. Y ya dijimos, hermanos, que estos libros tienen muchas cosas en común, tienen muchas cosas, hermanos, que entre sí, parábolas y muchas otras cosas, hermanos. En realidad Juan, hermanos, no quiere escribir otro libro más, nada más, otro evangelio. Véngase conmigo, hermanos, y váyase a la imaginación. Hermanos, el tiempo que este hombre tuvo que tomarse para escribir este libro, tomar el tiempo, hermanos, para escribir este libro y detallar, hermanos, en aquel mundo tan pagano que estaba en aquel tiempo, hermanos, donde decir que Dios había bajado del cielo, hermanos, no era nada nuevo para ellos. Porque entre los griegos y muchos judíos que se habían mezclado con muchas otras razas, habían entendido, hermanos, que dioses bajaban del cielo, pero de los dioses paganos, usted sabe, por ejemplo, Hércules era mitad dios, mitad hombre, según la mitología de los griegos. Y así, hermanos, había muchos otros dioses de las otras culturas que según habían bajado. Pero los griegos se acuerdan que tenían este problema, hermanos, si Cristo había hecho los cielos y la tierra, entonces pues él se había contaminado porque, hermanos, Dios hizo lo bueno e hizo lo malo, según la idea de los griegos. Entonces Juan, hermanos, se toma este tiempo para argumentar, hermanos, que Cristo era totalmente Dios y totalmente divino, un hombre en la tierra, caminando en la tierra. Nos quedamos, hermanos, en el verso 16 del capítulo 1. Quiero leerle, hermanos, desde el verso 15 para que nos recordemos un poquito, hermanos. Dice, Juan dio testimonio de él, hablando de Juan el Bautista, no Juan el escritor. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Hablando, hermanos, de que tiene una preexistencia Dios antes que él, pero que Juan incluso era mayor que él. Ok, ahora entonces nos vamos a enfocar, hermanos, en el verso 16 al verso 18. 15 ya lo explicamos la vez pasada. Verso 16 dice así, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios dio a conocer, Cristo dio a conocer a Dios el Padre. A Dios nadie lo ha visto, a Dios el Padre. Pero hemos visto a Dios, hermanos, a través del Hijo, a través de Jesucristo. En esta versión dice, Dios nos dio a conocer su ley por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor. Mira, hermanos, Moisés entregó la ley, Cristo entregó la gracia, el amor.
Y la verdad, nadie ha venido a Dios jamás, pero nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único, que está más cerca del Padre y que es Dios mismo en esta versión, nos ha enseñado cómo es, gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones en esta versión. Miren, hermanos, en esta dice que la plenitud, ¿qué quiere decir plenitud? Completo, todo, completo. Porque de su plenitud tomamos todos, hermanos, la plenitud de Dios es completa. Por eso, hermanos, Dios no necesita algo más para agregarle a lo que es a nuestra salvación, porque Cristo es completo. Aquellos hermanos que le agregan algo a la salvación, entonces quiere decir que Cristo no tiene completa la salvación en nosotros. ¿Ok? Plenitud es, hermano, un término griego que quiere decir pleroma, que quiere decir, hermanos, totalidad. En Colosenses, vamos a leer, hermanos, ahí en Colosenses 1:19, vamos a ver sobre la plenitud. 1:19 y también 2:9. A ver qué dice Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Ok, Dios dice cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Hermano, en Cristo, si usted está en Cristo, usted está pleno, completo. ¿Necesita algo más usted aparte de Cristo? No, hermanos, no necesita nada más. 2:9 de Colosenses, por favor. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Corporal, hermanos, quiere decir cuerpo, persona o individuo. O sea, en el cuerpo de Cristo habitaba, hermano, la plenitud de Dios, corporal, cuerpo. Si usted lo lee tal vez en alguna otra versión, va a decir cuerpo. Vamos a ver Efesios 1:23, por favor. Dice, la cual es su cuerpo, Ajá. la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cual es su cuerpo, en cual, hermanos, es su plenitud. Cristo, aún estando en el cuerpo humano que él vino a la tierra, hermanos, era completo, era tan Dios, tan humano en la tierra, pero era el Dios completo, hermanos, en la tierra también. Esto era difícil, hermanos, para mucha gente entenderlos. Lo dice que la ley vino por Moisés. Hermanos, la ley la conocen todos. La ley lo conocen los niños desde que están chiquitos. A los niños les enseñamos, no toques eso, son leyes. No hagas eso. A los niños entienden que es la ley. Usted, como pecador, antes que no venía Cristo, hermanos, usted conocía la ley. Usted sabía muy bien qué era lo bueno y qué era lo malo. Pero la ley no lo salva. El conocer no lo salva. La ley nos dice, hermanos, que es malo algo, pero la ley no tenía la capacidad, hermanos, para salvarnos. En cambio, la salvación, la gracia de Cristo, hermanos, tenía la capacidad. La ley, usted tenía que ser perfecto y ningún hombre pudo cumplir la ley, solamente Cristo. Entonces la ley me enseña, hermanos, qué es lo malo, pero no me enseñaba cómo no hacerlo. Me enseñaba que no lo debo de hacer. Y que no haciéndolo o no practicándolo, hermano, yo era completo. Pero no podíamos cumplir la ley. El hombre no puede cumplir la ley. La ley vino, hermanos, para darnos a conocer lo malo que nosotros somos. La ley no es en ninguna manera mala, la ley es buena, pero la ley era incompleta, hermanos, sin Cristo. Ahora, entonces usted dirá, como cristianos necesitamos la ley, hermanos, como cristianos necesitamos la ley porque entendemos la ley, pero no vivimos por la ley, sino, hermanos, nos regimos por la gracia. Pero por la ley entendemos, hermanos, qué es lo que es bueno y entendemos cuando hemos pecado, porque usted entiende la ley. Usted sabe cuando fornicó, cuando adulteró, cuando mintió, cuando robó. ¿Por qué se da cuenta? Por la ley. Pero
El saber la ley no lo salvó a nadie. La ley nos hace a nosotros, hermanos, culpables delante de Dios. Véngase aquí, por favor, a Gálatas 3:23 al 29, por favor. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos Pausita, a Cristo. hermana, pausita. Dice que la ley ha sido nuestro ayo. Hermanos, ¿sabe usted qué es ayo? Mire, esto es un ayo, hermanos. La ley era, ¿cómo se llama? Nos llevaba de la mano. Era como aquella persona que lleva al niño a la escuela. ¿Cómo le llaman a ellos? Nuestra niñera, hermanos. Los llevaba a la escuela a aprender. La ley, hermanos, nos enseñaba a nosotros, pero la ley no nos podía salvar. ¿Qué más dice, hermana? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque, Perdón, siga. porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ok, una pausita, hermano. Cuando está hablando ahí del bautizo, mucha gente, hermanos, piensa que del bautizo del agua. Está hablando del bautizo de la pureza, de la limpieza que Cristo hizo en nosotros. ¿Qué significa bautizo? Lavamiento. Okay. Acuérdense que antes había muchos lavamientos. Juan bautizaba y decía que para perdón de los pecados. Entonces, nosotros hemos sido bautizados en Cristo. Y aquí es donde mucha gente tiene problemas para que nosotros podamos entender el lenguaje. Y ahorita tal vez me lo lee mejor en el otro lenguaje, hermana. Nosotros hemos sido purificados en Cristo, hermanos. No en el bautizo de Cristo, o sea, de Cristo, hermanos, donde mucha gente dice, hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Siga, hermana, y después me lo lee en la otra versión. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mi hermano, lo belleza, somos herederos de qué, hermanos? Herederos de los cielos. ¿Quién le dio la herencia al Hijo? El Padre. Al Hijo, Jesucristo. ¿Quién le dio la herencia? Dice, lo acabamos de leer, dice que en Él, hermanos, en Jesús, Dios le dio toda la plenitud. Entonces, le heredó la plenitud. Y ahora en Cristo nosotros, hermanos, heredamos esa plenitud. Que nosotros en Cristo estamos. Gracias, hermanos. Siquiera uno me está entendiendo, ¿va? Ahora en Cristo estamos completo. Por eso, hermanos, me da coraje cuando alguien pasa, hermanos, cantando cantos de decepción en su vida. Estamos arrastrando la toalla y todo. Hermano, usted está completo en Cristo. Que pasa altos y bajos usted en su vida, hermanos, eso es cierto. ¿Okay? Usted pasa altos y bajos en su vida. ¿Cómo dicen esa versión, hermana? Antes de eso, la ley fue como una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó. El ayo, ¿se acuerdan? Dice como un maestro, como un tutor. ¿Y cómo estábamos antes en la ley? Como en la cárcel. No haga eso, no haga eso, no haga eso. Igual que los niños, no haga eso. Y pobre niño, hermano, ya no hay ni qué hacer. ¿Ok? Siga, hermana, por favor. Amén. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. Porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres. Si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios les hizo. Oiga, y tienen derecho a recibir las promesas. Todos entonces en Cristo, hermanos, estamos completos.
ya no tenemos nada más que pedir a Dios. Solamente agradecer lo que ya le dio y lo que le va a seguir dando. Porque Dios le va a seguir dando muchas cosas a usted. ¿Ok? No porque usted sea bueno. Dios ya sabe que usted es malo. Dios no se lo da. Hermano, dígame, ¿usted a sus hijos le da las cosas porque son buenos sus hijos? Es más, todo padre alcahueto ve a sus hijos buenos. Pero los de afuera saben, hermano, dice, ese hijo no es bueno. Pero usted se le da a los hijos no porque sean buenos, sino porque son sus hijos. Y usted ama a sus hijos, hermanos, como sean. Entonces, Dios ama a sus hijos, hermanos, aunque sea que somos hermanos imperfectos, pero que estamos redimidos por la sangre de Cristo. Usted ha confiado en Cristo Jesús, ¿ok? Gracia, hermanos, gracia quiere decir amor no merecido, perdón que no se merece, ¿ok? Dice que por la gracia de Dios, hermanos, nosotros hemos sido redimidos. Véngase a Efesios, por favor, 2:8. Porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mira, hermano, Dios nos redimió por fe. Y tanta era la fe que teníamos nosotros, hermanos, que no teníamos nada. Dios nos tuvo que dar fe a nosotros para que nosotros pudiéramos creer en Él. Hermano, ¿cómo podíamos tener fe si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Un muerto no tiene fe. Entonces Dios tuvo que inyectar esa fe en nosotros, hermanos, para creerle a Cristo y creer en sus promesas y creer, hermanos, que somos salvos por fe, por gracia. ¿Qué tuvo que hacer usted para ser salvo? Nada, nada. Dice que era la plenitud, estamos completos, la ley no nos salvó, hermanos, la gracia sí, pero hermanos, hay en Él una gran verdad. Él es la verdad. Hermano, verdad quiere decir fidelidad. Juan 8:32. Amén. 8:32, por favor. Y Sí. conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, solamente la verdad nos hace libres. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Entonces era la plenitud. La ley no pudo ser nada. Él nos trajo la gracia. Él tenía la verdad, hermanos. Nadie nunca ha visto a Dios, hermanos. Nunca nadie ha visto a Dios. El hombre no ha visto a Dios. Pero Jesús revela, hermanos, totalmente a Dios, tal y como Él es. Juan 14:8 al 11, por favor. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino para que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Mira, hermano, esto es lo que le cuesta entender a mucha gente y aquí es donde surgen los problemas, donde Jesús es el Padre, Él es el Hijo, Él es Dios, lo que creen muchas personas. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Él está diciendo que el Padre y Él, hermanos, son una sola cosa. ¿Ok? También está diciendo, hermanos, que están de acuerdo en lo mismo. Están trabajando en lo mismo. Y que sin necesidad de ver al Padre, pueden ver lo que el Hijo hace, puede revelarse al Padre, puede revelar lo que el Padre es. ¿Ok? Entonces, el Hijo lleva todos los atributos, hermanos, que el Padre tiene también. En la misma humanidad que Cristo estaba, hermanos, podía reflejar que Él era Dios. Y hermanos, y esto era chocante para los judíos. Decir que el Padre estaba en Él, hermanos, se consideraba un Dios. Y usted sabe que para los judíos entonces eso era, hermanos, ofensivo. Era así, anatema. Podían. ¿Y por qué querían matarlo? Porque se hacía pasar por Dios. Él no se hacía pasar por Dios, Él era Dios. Pero la gente, hermanos, creía que era un impostor,
que quería hacerse pasar por un Dios nada más, hermanos. Verso 19. Este es el testimonio que Juan, aquí hablando, hermanos, de Juan el Bautista. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntase, ¿tú quién eres? Hermanos, esperaban un Mesías. Los sacerdotes y los levitas, hermanos, entendían que algo extraordinario hacía Juan. Se refiere, hermanos, de que todo lo que hacía Juan, hermanos, tal vez se asemejaba a lo que estaba escrito, a lo que el Mesías iba a hacer. Por eso él más adelante revela, yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. Se refiere, hermanos, a judíos. Cuando se refiere a los judíos, no todos los judíos, se refiere, hermanos, a la gente de ese lugar, hermanos, de Judea, de donde estaban, hermanos, y no a todo el mundo, por supuesto, hermanos, pero se refiere que eran líderes, y un líder representa, hermanos, a una comunidad. Sacerdotes y levitas, hermanos, los levitas eran personas encargadas, hermanos, en el mantenimiento del pueblo. Incluso a veces unos servían hasta, hermanos, como soldados. Los sacerdotes eran, hermanos, también de los levitas, pero venían de una cierta rama, hermanos, que era de la rama de Aarón. Entonces, hermanos, envían a estos sacerdotes a preguntarle, ¿quién eres tú? Okay, ellos querían saber quién eres tú. Vamos a ver, hermanos, qué dice Juan 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Ok, hermanos, los judíos, hablando no solo de todos los judíos, sino en especialmente, hermanos, los sacerdotes de ese lugar. Acuérdense que ellos representaban la comunidad. Y cuando dice los judíos, hermanos, representaban los líderes. 9:22, por favor, de Juan. Estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. Mira, hermano, había una amenaza terrible. Si ustedes aceptan al Mesías, van a ser expulsados. Hermano, la gente estaba curiosa de saber si era el Mesías. A Cristo le hicieron esta pregunta también. Vamos a ir aquí al libro de Juan, capítulo 8, verso 25. Le hicieron esta pregunta a Jesús también. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Lo que querían, hermanos, que Cristo les dijera, sí, yo soy el Cristo. Y se los dijo muchas veces, hermanos, se los dijo demasiadas veces, pero ellos no querían entender que Él era el Cristo. Mira, hermano, cuando la gente es ciega, la gente no quiere entender, hermanos, por mucho que se le explique, la gente no quiere entender, hermanos, algo, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque no es su interés de ellos aprenderlo. ¿Okay? Vamos a ir al verso 20, por favor. De aquí de capítulo 1, dice entonces, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. ¿Por qué confesó de esa manera? Porque, hermanos, algo habían visto en Juan que les llamaba la atención, hermanos, que se parecía a Cristo. ¿Okay? Ciertas profecías se cumplían en Juan. Entonces decían ellos, a lo mejor este es el Cristo. Pero Juan les dice, yo no soy el Cristo. ¿Okay? Yo no soy el Cristo. Él confesó, hermanos, yo no soy el Cristo. Y Cristo quiere decir Mesías, ¿okay? Para que se acuerde. También quiere decir ungido. Lo voy a preguntar después del servicio, así que si yo fuera usted lo escribiera. Cristo quiere decir Mesías y también quiere decir ungido. Okay. Lucas 3:15, por favor. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en Ok, sus una corazones. pausita, hermano. ¿Cómo estaba el pueblo, dice? ¿En expectativa de qué? No, de esperar al Cristo.
Ajá, de esperar a Cristo. Entonces la gente estaba esperando, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Es este el Cristo? Ahora sí, hermana, me lo lee, por favor. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Ok, esa es la expectativa que había en ellos, hermanos. ¿Será que Juan es el Cristo? ¿Por qué? Porque, hermano, tenía un atrevimiento Juan a hablar con la gente, no se le callaba a los líderes grandes, le decía a los gentes adúlteros, fornicarios, les hablaba a los, ¿cómo se llama? A los líderes religiosos, hermanos, y les decía muchas verdades. Acuérdense que Juan fue el último profeta de esos tiempos, hermanos, pero él le dice, yo no soy el Cristo, hermanos. Vamos a ir al verso 21. Verso 21, le preguntan entonces, hermanos, gloria a Dios, verso 21, le preguntaron, y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? ¿Qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Hermanos, y Jesús dijo que él era Elías, no que Elías había reencarnado en Juan. Era Elías, hermanos, porque acuérdense que Elías tenía un espíritu tremendo, hermanos. Elías tenía un espíritu, hermanos, ¿cómo le diré? Sin miedo para enfrentar a los religiosos, a los reyes de aquel tiempo. Y Juan lo hacía también de la misma manera. ¿Eres tú Elías? Juan, hermanos, les dice, no. Pero Juan tenía el espíritu de Elías. Cristo les confesó como Elías. Véngase aquí a Mateo 17:12. Mire lo que dijo Cristo de Juan. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre perecerá de ellos. Mire, hermanos, dice, en ese tiempo ya Juan ya había muerto y les habla de Juan, Elías. Pero no eran que él era Elías, sino que tenía el espíritu de Elías y era profeta también. Esto lo dijo, hermanos, porque ellos querían que Cristo les diera una mala interpretación a las preguntas, hermanos, que la gente le hacía sobre ese tiempo. Vamos a ver aquí qué anuncian de Juan, hermanos, porque ellos leyeron esto, hermanos, en las escrituras. Esta gente era estudiosa y por eso es que preguntaban de Juan estas cosas. Véngase aquí a Malaquías 4:5, por favor. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Por eso preguntaban, ok, si tú no eres el Cristo, entonces eres Elías, el profeta. Y les dicen, no. ¿Por qué, hermanos? Porque va a venir un profeta antes, hablando de los profetas, ¿se acuerdan? En Apocalipsis estuvimos hablando, antes del día, el gran día, que es el día de la gran tribulación, que son los 7 años de gran tribulación, hermanos. Y Juan le dice, no, yo no soy tampoco. Entonces, hermanos, estos se iban a sus casas confundidos. Y vamos a ver entonces el verso 22 al 24. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Hermanos, ya estaban molestos. Pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y esto es lo que dijo Juan de él mismo. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Okay? Juan les responde de acuerdo a las Escrituras. ¿Por qué les habla de acuerdo a las Escrituras? Porque ellos conocían las Escrituras. Hasta el verso 24. Y verso 24 entonces dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, que eran ellos, hermanos, gente religiosa de aquel tiempo. Entonces Juan les contesta, hermanos, de acuerdo a lo que ellos ya habían entendido. Y si les tocó la Biblia de Isaías es porque ellos, hermanos, entendían. Es increíble, hermano, que los fariseos se interesaran de saber quién era Juan. Ellos tomaban todas las escrituras como literal, hermanos, y por eso era que había un problema, porque este grupo religioso, todo lo que miraban en la Biblia, hermanos, era literal.
ahora en día tenemos ese problema con gente farisea en estos días, hermanos, que todo es literal. Todo es literal para ellos. Y por eso, hermanos, fracasan. Gente como que, por ejemplo, predice, hermanos, que va a haber el fin del mundo, cosas que van a suceder, hermanos, porque lo toman literal. Entonces, la Biblia no todo el tiempo se puede tomar literal. La Biblia tiene, hermanos, aplicaciones espirituales, literales, históricas, varias maneras, hermanos, en las que nosotros podemos aplicar la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo aplicara la Biblia literalmente, que todo lo que está en la Biblia lo tengo que aplicar, entonces, hermanos, yo tendría que colgarme del pescuezo, hermanos, en un árbol. Porque Judas se colgó del pescuezo. Entonces, la Biblia no la podemos tomar literal todo el tiempo. Hay cosas que son literales, hay cosas que son históricas y hay cosas que son espirituales. Entonces, no podemos todo el tiempo, hermanos, aplicar todo literalmente. Vamos aquí a Isaías 43. Vamos a ver, ahí habla, hermanos, de lo que Juan les dijo. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Les dijo, ese soy yo, lo que dice en Isaías, ese soy yo, les dijo. Mateo 3:3. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Hermanos, ¿qué es lo que estaba haciendo Cristo? Que Juan estaba preparándole el camino a Cristo, trayendo una sensibilidad en el pueblo de Israel en ese tiempo, hermanos, y atrayéndoles a un arrepentimiento. Ahora, lo mismo va a hacer el anticristo. Hermano, el anticristo usa también un profeta antes, uno que le abra el camino al anticristo, ¿ok? Muchos dicen que es el del Vaticano, hermanos, y pueda que sí, tal vez, o pueda que sea un hombre sumamente religioso, que tenga, hermanos, poder religioso en medio de nosotros. Puede haber entre los cristianos, hermanos, una gente muy religiosa, alguien muy perseguido. Por ejemplo, hermanos, conocemos a este hombre bien famoso que es bien perseguido entre la comunidad cristiana, hermanos, Benny Hinn, un hombre muy carismático, hermanos, que muchos cristianos, hermanos, dan su vida por él, por Benny Hinn, pero sabemos, hermanos, que Benny Hinn es un hombre tan católico como cristiano, que se cree a la misma vez, hermanos, pero, por ejemplo, ¿cuántos saben, por ejemplo, que cuando se murió el Papa, ahí andaba en el sepelio del Papa y dijo que era un gran hombre de Dios, hermano? ¿Qué puede decir un hombre de esa manera, hermanos? Ok, este hombre va, pero bueno, no vengo a hablar de Benny Hinn. Lo que quiero decir, hermanos, es que un hombre religioso que se cree profeta y que tiene muchas cualidades, hermanos, para tener comunión con el pueblo, hermanos, es el que le va a abrir el camino al anticristo. Malaquías 3:1, por favor. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, el trabajo de Juan el Bautista estaba ya profetizado, y por eso ciertas profecías que habían ahí, sabían que se aplicaban a Juan, y por eso decían, bueno, ¿será este el Cristo o es el profeta que ha de venir antes? Más no sabían, hermanos, que esto era para el tiempo futuro, pero bueno, algo miraron en Juan, hermanos, y les preguntan, bueno, ¿quién eres tú? Verso 25 al 28, hermanos, dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, entonces ¿por qué bautizas? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Verso 28. Estas cosas sucedieron ¿cómo dice? Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba
bautizando. Estas cosas sucedieron, hermanos, en ese lugar. Ahora, el bautizo, aquí hay un problema. Para aquellos hermanos que la fe la ponen en el bautizo, y mucha gente cree, hermanos, que por ejemplo recibieron a Cristo, pero el bautizo lo ponen más arriba que el recibir a Cristo. Por ejemplo, hay iglesias, hermanos, que usted recibe a Cristo, pero tiene que pasar un cuestionario para ser bautizado. Por ejemplo, tú pasaste por eso, ¿no, David? Clases que para ser bautizado. ¿Por qué, hermano? Porque el bautizo es algo más relevante, más fuerte, más maravilloso que recibir a Cristo. Ahora, Juan venía bautizando. Y aquí hay un problema para aquellos hermanos que hay que bautizar en esto y hay que bautizar en esto otro, hermanos, porque hay uno que, no, que si tú solo eres bautizado en el nombre de Jesús, no estás bien bautizado. No, que si tú fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no estás bien bautizado. ¿En qué nombre bautizaba Juan? Juan bautizaba en el arrepentimiento. ¿Qué había? Conciencia, que eran pecadores. 1. 2, que tenían que purificar sus pecados. Que había que ver, hermanos, un lavamiento, hermanos. Ahora, el bautizo de nosotros, hermanos, ¿nos limpia de pecados? No. Cristo nos limpia de pecados, hermano. Cristo es el que nos limpia de pecados. ¿Qué es el bautizo? Es un acto público, un acto de fe, un acto de obediencia, hermanos, que yo hago para bautizarme, hermanos. Pero el bautizo no me salvó, lo que me salvó es la fe en Cristo Jesús. ¿Okay? Hay gente que ha puesto el bautizo, hermanos, arriba de lo que es Cristo. El bautizo ya era como entre los gentiles, hermanos, y los judíos. Era muy conocido, había muchos bautizos. Los egipcios bautizaban, ¿cómo se llama? Los hindús bautizaban, que eran lavamientos de purificación. Los fariseos tenían lavamientos de purificación. Entonces, hermano, no era nada nuevo que había sucedido, pero Juan les hacía un llamado de conciencia y que se arrepintieran de sus pecados primero. Vamos a ir aquí a Ezequiel 36:25, por favor, y luego el capítulo 37, verso 23. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mi hermano, había una purificación también espiritual. Dice, límpiense, lávense de las impurezas, de sus ídolos, todas estas cosas. Verso 23 del capítulo 37. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo ellos por Dios. Entonces ellos entendían muy bien, hermanos, que era el lavamiento. Sabían, hermanos, que también el que quitaba todas estas cosas, hermanos, la verdad no era el agua, sino la confesión que había, hermanos, en ellos. Juan les responde, yo bautizo con agua. Véngase aquí a Marcos 1:8, por favor. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Hermano, pero Él los bautizará. Acuérdense que el bautizo del Espíritu Santo no es un bautizo, hermanos, donde usted tiene que ser sumergido en agua, sino el bautizo del Espíritu Santo es una limpieza del Espíritu Santo. Acabamos de hablar ¿cómo se llama? Ezequiel. Purificación. El Espíritu Santo nos va a purificar, nos va a lavar. ¿Hay agua que usted vio que el Espíritu Santo le echó? No, pero lo purificó a usted, lo lavó. Lavó, hermanos, no lo de afuera, no lo de exterior, sino lo interior. Aquello, hermanos, que nadie puede ver, lo limpió a usted, hermanos, y eso es lo que hizo el Espíritu Santo. Vamos a ver Mateo 3:11, por favor. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora viene, hermanos,
Mateo hace una mención de fuego. Y aquí donde hay mucha gente, hermanos, donde está pidiendo fuego. Y que les caiga fuego, hermano, fuego es una manera de consumir, limpiar también, ¿qué? Lo impuro. ¿Okay? ¿Cómo se quemaba la basura antes? Con el fuego, con la jejena. ¿Okay? Jejena, hermano, era un basurero que había en aquel tiempo. Entonces, hermano, se purificaba con el fuego y el Espíritu Santo, hermano, lo limpia con ese fuego purificador del Espíritu Santo, hermano, que el fuego lo que hace, hermano, va a descontaminar lo contaminado. ¿Cómo se limpia el oro? Fuego, se le quita todo lo contaminado y tiene que pasar por fuego, así dice el libro de Corintios, hermanos. Entonces, la palabra, hermano, fuego es que nos limpia. Lucas 3:16, por favor. Respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene, uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Cuando él dice, hermano, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, hermano, ese era un trabajo de los esclavos. Algo, hermanos, que era muy rebajante, hermanos, de hacerle a aquella persona. Venían los esclavos, llegaba usted, hermano, y usted era un don fulano, hermanos, y venía el esclavo, se hincaba, le soltaba, le lavaba los pies, hermano. Juan dice, es más, yo ni a esclavo llego, porque no soy digno de soltarle esas correas de su calzado a Jesús. O sea, hermano, dice, hasta ni de eso soy digno yo, porque Él es mucho más grande que yo, mucho más poderoso. Cuando Juan les explica, hermanos, que Él hace, les muestra que hay una gran diferencia entre el Mesías y Él. Él hacía eso, pero el Mesías va a hacer esto. Yo bautizo con agua, pero Él los va a bautizar, hermanos, con el poder del Espíritu Santo. Él los va a limpiar. Juan dice que Él no es digno, hermanos, de desatarle, es porque Él, hermanos, no es que se sienta tan bajo, sino porque reconoce, hermanos, quién era Jesús. Acuérdense, hermanos, que Jesús y Juan eran primos hermanos. ¿Quién era el mayor? Juan. ¿Cuántos meses? 6, 7 meses por así, pero ustedes son buenos lectores. Gracias, hermanos, de veras que eso me encanta. Gloria a Dios, con este verso vamos a ir terminando. Verso 29, hermanos, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, ¿por qué lo presentó así? ¿Sabe que no hay una sola casualidad porque Él los presentó así? Cuando Juan dijo esto, hermanos, se acercaba el día de la Pascua, las fiestas de la Pascua. ¿Y qué es lo que se celebraba en la Pascua? ¿Sacrificio de qué? Del Cordero. ¿Qué representaba ese Cordero? ¿Que iba qué? Expiación de los pecados. Y entonces le dice, he aquí el Cordero de Dios que expía los pecados del mundo, no los pescados, ¿no? Va a borrarnos nuestros pecados. Cuando Juan nos presenta al Cordero, no estaba tan lejos de la fiesta, así que, hermanos, la fiesta estaba a vuelta de la esquina. Vamos a ver qué tan cerca estaba. Juan capítulo 2, verso 1. Se presenta la primera semana de la fiesta de la, ¿cómo se llama? La Pascua. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Al tercer día, hermanos, mire, esto es bien importante, al tercer día de lo que sucedió con este evento, hermanos, del bautizo de Cristo, que al ratito lo vamos a ver. Capítulo 2, verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Cuántos días entonces faltaban, hermanos, para la Pascua? Bueno, ahí 3 días, estaba cerca, no sabemos qué tan cerca. Primero, al tercer día hubo unas bodas en Canaán. Pero ¿qué tan cerca estuvo después de esa boda? No sabemos, no nos dice. Pero sabemos, hermanos, que estaban bien cerca de esas fiestas. Por eso, hermanos, Juan les dice, aquí el Cordero de Dios. Vamos a ver, hermanos,
¿Cómo era ese cordero? Y Dios lo, hermano, establece en el libro de Éxodos, capítulo 12, verso 1 al 5. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no bastase para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato a casa tomarán un segundo, y el número de las personas conforme a cada uno al comer de cada hombre. Hacéis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Ok, una pausita. Mire, hermano. Según el comer de cada uno. Fulano come poquito. Entonces decían, bueno, saben que estos comen muy poco, entonces juntemos 2 familias. Lo que no querían, hermanos, que se desperdiciara. Conforme al comer. Ahora, si invitábamos, hermanos, a David, a Moisés, a mí, hermano, entonces decían, no, ¿saben qué? Agarren un cordero grande, porque estos van a comer mucho, ¿verdad? Entonces, depende, ¿verdad? Ok, sigue. El animal será sin defecto, mancho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Amén. Lo harán, hermano, jovencito de 1 año. También, hermano, se refería a lo que decía, hermanos, en Isaías, capítulo 53, verso 7. Hermana, y usted me lee otros versos después del 7. No se vaya a quedar solo en el 7, por favor, que no puse los demás. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y los... ¿Sigo, hermano? Sí, sigue, por favor. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hasta ahí, hermano. Mire, él les dice, he aquí el Cordero de Dios. Estos hombres conocían Isaías 53, aunque antes, hermanos, no habían capítulos ni versículos, pero entendían, hermanos, que en Isaías se hablaba del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entendían, hermanos, en Éxodo la expiación del pecado, hermanos, por medio de un cordero. También, hermanos, vamos a ir aquí a Génesis, capítulo 22, verso 8. Vamos a ver, hermanos, que un cordero tomó la posición de Isaac. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Acuérdense, hermanos, que cuando Isaac llevaba la leña y le dice, llevamos leña, llevamos fuego, llevas cuchillo, llevas todo, y el cordero. Entonces Dios, que decía Abraham, le dice, Dios se proveerá. Dios proveyó para nosotros, hermanos, un cordero para que nos quitara el pecado. Entonces él dice, he aquí el cordero de Dios, el que quita el pecado, hermanos. También se pudo referir, hermano, a las ofrendas diarias del templo, no sabemos. Cuando ellos sabían, hermanos, que allí se hacían expiaciones, entonces también pudo haber sido eso. Vamos a Éxodo, por favor, 29, 38, 46. 29, 32 al... 32 al 35, perdón. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del cordero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos. Mas lo extraño no lo comerán porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de la congregación y el pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, y no se comerá porque es cosa santa. Y así que pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días lo consagrarás. Gloria a Dios. 7 días eran, hermanos, estas fiestas. Sabemos, hermanos, que los judíos entendían quién era el Cristo y también entendían, hermanos, que Él era el Cordero. Pero, hermanos,
eran tan ciegos en sus escrituras, hermano, que ellos no sé que realmente qué es lo que esperaban ver, a algo demasiado sobrenatural, aunque les hizo muchos milagros, hizo muchas cosas, hermano. Pero su humildad de él, hermanos, no les apetecía a ellos. Véngase aquí a Hechos 8:32, por favor, al 35. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mire, hermano, ¿de dónde partió, hermanos, el predicador desde esa escritura? Desde ahí le explicó, mira, Cristo fue el Cordero, Cristo murió por ti. Él le explicó partiendo de ahí. Entendían la gente, hermanos, en aquel tiempo que Cristo tenía que venir como un cordero, pero a veces, hermanos, leían como ese eunuco, pero no entendían. Eso nos pasa muchas veces a nosotros, hermanos, más cuando somos religiosos. Queremos leer la Biblia lo que queremos saber nosotros de la Biblia, no lo que la Biblia nos quiere decir a nosotros. A veces la Biblia nos quiere decir a nosotros algo, pero nosotros queremos saber otras cosas. Entienda lo que la Biblia le quiere decir a usted, hermano. Hebreos, entonces, 9:28, por favor. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Sabemos, hermanos, que Cristo entonces quitó el pecado del mundo, hermanos, así lo explica. Ok, vamos a leer el verso 3 entonces. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cual hiera la tierra de Egipto. Miren, hermanos, pusieron sangre en los dinteles de las puertas y la muerte pasó, la condenación, hermanos, pasó y no tocó a esas personas que estaban, hermanos, cubiertos con la sangre del Cordero. Ok, la Biblia dice, hermano, caerán 1000 a tu lado, 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará. Usted, hermano, está cubierto, comprado, señalado con la sangre de Cristo, hermano. Usted deje de andarse, hermano, cubriendo con la sangre de Cristo. Usted ya está cubierto con la sangre de Cristo, hermano. Usted tiene la sangre de Cristo en usted. Caerán 1000 a su lado, 10,000 a su diestra, más a ti no va a llegar, hermanos, ¿ok? A veces, hermanos, pensamos que a veces cubrirse con la sangre de Cristo es como un manto y que se quita y que se lo pone. No, hermano, usted ya está cubierto. Isaías 53, 5 al 12, por favor. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros Este ya lo pecados. leímos, ¿verdad? ¿No lo hemos leído? Leímos 53. Ok, sigue, hermana. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, para cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con sus impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento y justicia, mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Hasta ahí, hermano. Mire, hermano, me interesa esto donde dice que él puso el pecado sobre él y que él llevará nuestro pecado, hermanos,
Vamos a brincarnos a Primera de Juan, hermanos, a Primera de Juan 3:5, por favor, para concluir esto. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Okay. Él apareció para quitarnos nuestro pecado. Un aplauso al Señor, hermanos, aleluya.